Hola de nuevo, capítulo 17, videollamada. Siempre me ha incomodado verme en la cámara del portátil. No por mi cara, ni por la luz mala, ni por esa sensación torpe de no saber dónde mirar. Era por el pequeño retraso, ese instante mínimo entre lo que haces y lo que ves en pantalla. Levantas una mano y tu imagen parece pensárselo. Sonríes y tu reflejo digital tarda una fracción en obedecer. Siempre creí que era la conexión, un fallo normal, hasta que una noche recibí una videollamada desde una habitación idéntica a la mía y entendí que algunas imágenes no van con retraso, van por delante. Todo empezó una semana después de empezar a trabajar desde casa. Había comprado un portátil nuevo, una lámpara de escritorio y unos auriculares. Mi despacho era una habitación pequeña, con una mesa junto a la pared, una estantería blanca, una planta casi seca en la esquina, una silla gris y una ventana que daba a un patio interior. Nada especial. Pasaba allí muchas horas, en reuniones, correos y documentos que parecían no terminar nunca. Aquella noche me quedé trabajando hasta tarde. La casa estaba en silencio. En la pantalla solo quedaba abierto un documento y la aplicación de videollamadas de la empresa. Iba a apagar el ordenador cuando apareció una llamada entrante. No tenía nombre, solo un texto en gris. Sala de espera. Pensé que algún compañero se había equivocado. Rechacé la llamada. A los pocos segundos volvió a aparecer. Sala de espera. La rechacé otra vez. Entonces, la pantalla parpadeó y la llamada se aceptó sola. No apareció ninguna cara, solo una habitación vacía. Una habitación casi idéntica a la mía. Misma mesa, misma estantería blanca, misma silla gris, misma ventana al fondo. Pero había pequeñas diferencias. En la imagen, la planta de la esquina estaba viva, con hojas verdes. En mi habitación, estaba seca. En la pantalla, sobre la mesa había una taza roja. Yo tenía una taza azul. En la pared había un calendario del año anterior. Yo no tenía calendario. Durante unos segundos no me moví. La cámara de la otra habitación estaba colocada exactamente donde estaba la mía, como si el portátil estuviera mirando hacia un duplicado de mi cuarto. Dije, hola. Mi voz sonó en los auriculares con un eco suave. Nadie respondió. Entonces algo se movió fuera de plano. No vi a nadie, solo una sombra cruzando por debajo de la mesa, rápida y baja, como si alguien se hubiera agachado para no salir en cámara. Cerré el portátil de golpe. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando mi respiración. Desde dentro del portátil cerrado llegó una notificación, un sonido breve, educado, como alguien llamando con los nudillos. No lo abrí. Me fui a dormir con la puerta del despacho cerrada. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que había sido una grabación, una reunión antigua o algún error del programa. Pero al abrir el portátil, el historial no mostraba ninguna llamada. Nada. Solo había una carpeta nueva en el escritorio. Se llamaba Sala de Espera. Dentro había una captura de pantalla. La abrí. Era la habitación de la videollamada. La habitación igual a la mía. Pero ahora, sobre la mesa de la imagen, la taza ya no era roja. Era azul, como la mía. Esa tarde cambié cosas de sitio. Moví la planta al salón. Cambié la silla gris por una de madera. Guardé la taza azul en un armario. Me sentí ridícula, pero necesitaba comprobar algo. Por la noche, a las 00:27, llegó otra llamada. Sala de espera. No la toqué. La llamada se aceptó sola. En la pantalla apareció de nuevo la habitación. Esta vez la planta ya no estaba en la esquina. La silla era de madera. La taza azul no estaba sobre la mesa. La copia se había actualizado, pero todavía había diferencias.
En mi estantería había 6 libros de pie y 2 tumbados. En la pantalla había 7 libros de pie. En mi ventana, la cortina estaba recogida a la izquierda. En la pantalla, a la derecha. Entonces apareció una mano desde fuera de plano. Era una mano pálida, delgada, con los dedos demasiado quietos. Colocó la cortina hacia la izquierda. Movió un libro, luego otro. Estaba corrigiendo la habitación, haciéndola parecerse más a la mía. Me levanté tan deprisa que la silla cayó al suelo. La mano de la pantalla se detuvo. Lentamente señaló hacia mí, no hacia la cámara, hacia mí. Cerré el portátil. Esta vez no bastó. La llamada siguió sonando desde dentro de la tapa cerrada. Lo desconecté de la corriente. Seguía sonando. Mantuve pulsado el botón de apagado. Nada. Entonces una voz muy baja salió por los altavoces. No era masculina ni femenina. Era una voz formada por muchas voces pequeñas. Dijo: aún faltan detalles. Permíteme hacer un receso. La mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Me ayuda mucho que te suscribas. Sigue disfrutando del video. Al día siguiente, llevé el portátil al servicio técnico. Dije que se encendía solo y recibía llamadas extrañas. El técnico revisó el sistema, los permisos y la cámara. No encontró virus. No encontró accesos remotos. Cuando abrió la cámara para probarla, la pantalla se puso negra. Luego apareció una imagen de mi despacho. No el despacho donde estábamos. Mi despacho de casa, vacío. La silla de madera, la estantería, la ventana. El técnico preguntó si yo tenía una cámara conectada en mi piso. Le dije que no. Entonces, en la imagen, la puerta de mi despacho se abrió. Una figura entró de espaldas. Llevaba mi chaqueta azul, mi pelo recogido igual que yo. Se sentó frente a la mesa, pero no giró la cara. El técnico cerró el portátil sin decir nada. Me lo devolvió y me dijo que cambiara contraseñas, pero su voz había perdido toda seguridad. Esa noche no entré en el despacho. Dejé el portátil dentro del horno apagado porque no sabía dónde ponerlo. Apagué el router. Tapé la cámara del móvil con cinta. Me acosté en el sofá. Anastero 027. La televisión se encendió sola. No estaba conectada a ninguna videollamada. Aún así, en la pantalla apareció mi despacho, la copia, la habitación idéntica. Y esta vez había alguien sentado en mi silla, de espaldas, con mi chaqueta, con mi pelo. La figura levantó una mano y empezó a escribir algo en un cuaderno. Entonces escuché un sonido real desde el pasillo, un lápiz moviéndose sobre papel. La figura de la pantalla dejó de escribir y giró la cabeza apenas, no lo suficiente para ver su rostro, solo lo bastante para mostrar que estaba escuchando. Después, levantó el cuaderno hacia la cámara. En la página había una frase escrita con mi letra: no respondas cuando te pida entrar en la reunión. La televisión se apagó. Desde el despacho, detrás de la puerta cerrada, sonó una notificación. Me acerqué despacio. Por debajo de la puerta salía una luz azul. El portátil no estaba allí. Estaba dentro del horno. Aún así, la luz parpadeaba desde mi despacho. Abrí. Sobre la mesa estaba el portátil, abierto. La llamada seguía activa. En la pantalla, la otra habitación mostraba mi puerta abriéndose desde el otro lado. Vi mi propia mano en el marco. Mi mano real estaba en el pomo. La imagen iba un segundo por delante. En la pantalla, yo entraba. En la realidad, yo todavía estaba en la puerta. Entonces, entendí que la llamada ya no copiaba mi habitación. Copiaba mis movimientos antes de que yo los hiciera. Cerré la puerta de golpe. Desde dentro, mi voz dijo: no tengas miedo, solo estamos sincronizando. Durante los días siguientes dejé de usar pantallas. No ordenador, no televisión,
no móvil salvo para llamadas imprescindibles. Dormía mal, comía poco, intentaba no entrar en el despacho, pero cada mañana encontraba algo corregido. La silla un poco movida, los libros colocados como habían aparecido en la pantalla, la cortina cambiada, la grieta junto al enchufe rellena con una pasta blanca que yo no había comprado. Alguien estaba haciendo que mi habitación real coincidiera con la otra. Un viernes, al volver de comprar, encontré un paquete pequeño sin remitente. Dentro había una webcam antigua, con un cable negro enrollado alrededor. La tiré al contenedor. Esa noche apareció sobre mi mesa, pegada al portátil, apuntando hacia mi silla. Junto a ella había una nota. La cámara integrada no ve suficiente. Llamé a mi amiga Laura y le pedí que viniera. Cuando llegó, le mostré la habitación, el portátil y las notas. A las 27, la llamada apareció. Sala de espera. La pantalla se encendió sola. La videollamada mostraba el despacho, pero ya no estaba vacío. En la copia aparecíamos las dos, sentadas junto a la mesa, Laura y yo. Solo que en la pantalla, Laura estaba mirándome con una expresión que en la realidad no tenía. Sonreía. La Laura real estaba pálida. En la pantalla, su copia levantó un dedo y señaló debajo de la mesa. La Laura real miró sin poder evitarlo. Gritó. Debajo de la mesa no había nadie, pero en la pantalla, bajo la mesa de la copia, había una tercera persona agachada. No se le veía la cara, solo los hombros encorvados y las manos apoyadas en el suelo. La figura levantó la cabeza hacia la cámara. La imagen se cortó. Laura salió de mi casa temblando. Antes de irse, dijo que por un segundo había visto mi cara debajo de la mesa, pero no mi cara normal, una cara sin terminar, como si alguien estuviera aprendiendo a colocarla. Permíteme hacer un receso. La mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Me ayuda mucho que te suscribas. Sigue disfrutando del video. Esa noche recibí un correo en blanco. El remitente era mi propia dirección. El asunto decía: invitación aceptada. El cuerpo del mensaje contenía un enlace. No lo abrí. La pantalla se abrió sola. Apareció una sala de videollamada con mi nombre completo. Había 2 participantes, yo y yo. Uno de los micrófonos estaba silenciado. El otro respiraba. En el chat, alguien escribió: para completar la copia, active compartir pantalla. Cerré la ventana. Se abrió de nuevo. Compartir pantalla, compartir pantalla, compartir pantalla. Entonces entendí que quizá no quería mi cámara, quería mi pantalla. Quería lo que yo veía, lo que elegía mirar. Mi forma de estar sola frente a mi propia vida. Cogí el portátil y lo lancé contra el suelo. La pantalla se agrietó, pero no se apagó. En cada grieta apareció una versión distinta de mi despacho. En una, la silla estaba vacía. En otra, yo estaba sentada llorando. En otra, la figura sin terminar llevaba mi ropa. En otra, alguien cerraba mi puerta desde dentro. De pronto, todas las versiones miraron hacia la cámara al mismo tiempo. Una voz con mi tono dijo desde el portátil roto: ya casi coinciden. Corrí al despacho. La habitación no era exactamente la mía. La mesa estaba unos centímetros más cerca de la ventana. La estantería tenía un libro que yo no poseía. La planta seca estaba viva. En el centro del escritorio había otro portátil abierto. En la pantalla vi la habitación real, mi despacho verdadero, pero desde el otro lado. Y allí, sentada en mi silla, estaba la copia. Por fin de frente. Tenía mi cara, pero le faltaban cosas pequeñas. La forma exacta de parpadear. Una arruga junto a la boca. La sombra de cansancio bajo los ojos. Detalles que todavía no había aprendido. Me habló con mi voz. Dijo:
Si compartes pantalla termino antes y no duele. Le pregunté qué era. Sonrió mal. Demasiado tarde, dijo. Soy lo que queda cuando alguien se mira demasiado tiempo esperando reconocerse. La puerta del despacho se cerró sola. En las paredes aparecieron pequeñas ventanas de videollamada. Decenas, cientos, todas mostrando habitaciones distintas, dormitorios, cocinas, salones. En algunas había gente dormida, en otras, sillas vacías. En otras, copias a medio hacer sentadas frente a cámaras apagadas. Comprendí que aquello era una sala de espera enorme, hecha de habitaciones copiadas y personas que habían aceptado una llamada. La copia extendió una mano hacia la pantalla. Apareció un botón azul. Unirse ahora. Mi mano se movió sola hacia el ratón. La retiré con esfuerzo. La copia dejó de sonreír. Entonces, todas las ventanas empezaron a repetir mi nombre con tonos de notificación. Una llamada tras otra. Una invitación tras otra. Cerré los ojos. Y entendí el único detalle que la copia aún no tenía. No había vivido mi miedo desde dentro. Solo lo había observado. Abrí los ojos y giré la cámara hacia la pared vacía. No hacia mí. No hacia la habitación. Hacia nada. La copia gritó. No compartas eso. Pulsé el botón de compartir pantalla y apagué la luz del despacho al mismo tiempo. Durante unos segundos, la llamada solo mostró oscuridad. Mi oscuridad. Mi habitación sin imagen. Mi miedo sin forma. Las ventanas empezaron a apagarse una por una. La copia golpeó la pantalla desde dentro, pero su cara se deshacía, perdiendo detalles, volviéndose lisa, incompleta. Cuando volvió la luz, estaba sola. No sé si gané o si solo interrumpí la sincronización. Durante 2 semanas no ocurrió nada. Cambié de portátil. Tapé todas las cámaras. Dejé de hacer videollamadas. Laura no quiso hablar del tema, pero me dijo por mensaje que había tirado su mesa del salón. Poco a poco intenté vivir normal. Pero ayer, durante una reunión obligatoria, tuve que encender la cámara. Éramos 8 personas en pantalla. Todo parecía normal, hasta que vi una 9ª ventana, sin nombre, sin micrófono, solo una habitación oscura, una habitación igual a la mía. La cerré. Volvió a aparecer. En la imagen había una silla vacía frente a la mesa. Encima de la silla, doblada con cuidado, estaba mi chaqueta azul. Entonces llegó un mensaje privado en el chat. Esta vez no necesito que aceptes. Ya sé esperar fuera de cámara. Ahora estoy escribiendo esto desde el salón. El portátil está cerrado, la cámara tapada, el router apagado, pero en la pantalla negra de la televisión veo el reflejo de mi despacho. La puerta está abierta, la silla gris está colocada frente a la mesa, y aunque yo estoy aquí, sentada en el sofá, en ese reflejo hay alguien sentado en mi silla. Lleva mi chaqueta, tiene mi pelo y acaba de girarse hacia mí con una cara que ya casi está terminada. Hasta pronto.